buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les planteamos tres temas. Uno muy delicado, por cierto, y que genera mucha preocupación. El descontrol que al parecer existe en ciertas licitaciones de instituciones del Estado, sobre todo en el área de limpieza. Hoy vamos a hablar con el doctor Pablo Saitz, director de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, quien ya está en nuestros estudios. El segundo bloque, vamos a hablar sobre temas económicos, pues en pleno año electoral el gobierno pide más de 600 millones de dólares para cubrir el presupuesto general de gastos de la nación. Nos van a acompañar para hablar de este tema el viceministro de Tributación, Óscar Orué, y el viceministro de Economía del Ministerio de Hacienda, don Iván Haas. Y el último bloque, vamos a hablar acerca de la cumbre del Mercosur que se celebra en nuestro país, la situación de China, lo que pretende Uruguay, esto qué podría significar para el Mercosur. Vamos a hacer un análisis con el ex canciller nacional, Eladio Loizaga, vía Zoom. Así que antes de ir a la primera pausa, les invito a compartir un rico café Lavazza, que es reconocido como un café de alta gastronomía que permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles y presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa y retornamos. Con los productos verdes de Regional Sustentable creces de forma armónica con el medio ambiente. Financiación de Maquinarias es una línea de préstamos destinada al sector agrícola ganadero para la adquisición y renovación de maquinarias con motores de alta eficiencia y bajas emisiones. Ingresa a www.regional.com.py para conocer más detalles. Regional, creemos en vos. Vení a Bristol y aprovechá las megas ofertas por aniversario en celulares. Además, triplicás tus chances de ganar 1.000 millones en premios. Cada viernes sorteamos 5 premios, tu compra te salió gratis y en el sorteo final regalamos una Toyota Rush 0 km 2022. Celular Huawei Nova 9 SE. Precio normal 18 cuotas de 396.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 199.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor Pablo Saitz. ¿Cómo está? Buenas noches, Carlos. Muy buenas noches a toda la audiencia. Muy bien. Bueno, a ver, vamos a ir por lo último. Vamos a comenzar y después vamos a ir para atrás con todo lo que hay de contrataciones para hablar. ¿Qué pasa con Vox y Copaco? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Le quieren puentear a la Dirección de Contrataciones Públicas? ¿Vuelven a hacer algo que ya está prohibido? ¿Qué está pasando? Bueno, Contrataciones Públicas hoy día tiene un proceso investigativo ya iniciado respecto a lo que se presenta en los medios de prensa hoy como una contratación que se hace directamente de Vox a una empresa privada, pero para dotar de un servicio a Copaco. Hay que explicar un poco la situación jurídica ahí. Vox es una empresa considerada privada a los efectos de la Ley de Contrataciones Públicas, a los efectos de la Ley Presupuestaria. Aunque sea el Estado el socio mayoritario. Claro, aunque sea Copaco. El único socio. Copaco es el socio mayoritario en realidad. Ese es el tema jurídico que quiebra el vínculo entre Vox y el sistema de administración público, que no es el Estado, es Copaco. Dueño de Copaco sí es el Estado. Bueno, entonces, ¿cuál fue la discusión ya desde el 2011? Vox, ¿qué tipo de institución es? ¿Es privada o es pública? Triunfó la tesis de que es una institución privada, teniendo como único socio a Copaco. Entonces, ¿cuál es la situación que se dio en el 2020 cuando analizamos desde la Dirección de Contrataciones Públicas un contrato entre Copaco y Vox? Nosotros analizamos la situación y detectamos que Vox es una empresa privada a los efectos del sistema público y por tanto, si contrata con Copaco, debe someter esa contratación a un proceso de la Ley 2051 al sistema de contrataciones públicas y por eso en el 2020 ya determinamos esta situación a través de un proceso investigativo. Lo que hoy día tenemos expuesto en la investigación periodística es aparentemente una situación similar, por eso nosotros tenemos que escarbar en profundidad y ver qué realmente hay entre el acuerdo actual de Copaco con Vox, si ese acuerdo tiene o no tiene connotación económica y que eventualmente está prestando de servicios Vox a Copaco. Porque te reitero, la decisión de contrataciones públicas en un caso similar ya en el 2020 fue cualquier relación que tenga una contratación económica entre Copaco y Vox debe ser vía contrataciones públicas.
Vox no se rige por la ley de contrataciones públicas. Las contrataciones que haga Vox con el sector privado son directas y no se rigen por el sistema de contrataciones públicas. Pero también tenemos que averiguar, y cuando digo averiguar me refiero a investigar en un proceso, es si algún tipo de contratación realizada por Vox fue simplemente para dotar del servicio a Copaco y de esa manera dejar cortado el camino adecuado de la ley 2051. Ahora, toda esta ficción que es Vox, porque es una ficción que sea privada cuando en realidad es pública, ¿verdad? En los hechos. Toda esa ficción lleva a todo esto, a que se permitan este tipo de jugadas y tratando de pasar por encima de contrataciones públicas. ¿Por qué no se reconoce a Vox como una institución pública? Y es un tema que tendría que ser definido en la ley. Más que definir como una institución pública, tendría que definirse el régimen administrativo, aunque sea. Transformar una institución privada en pública podría tener sus problemas mayores, pero cuanto menos definir cómo se llevará adelante su administración, considerando que el único socio, ni siquiera mayoritario, Sí, es una entidad pública, ¿verdad? Exacto. Entonces, se crea un riesgo importante, es un riesgo que está latente desde el año 2011 en nuestro país. Hubo una discusión jurídica entre la Procuraduría, la Dirección de Contrataciones Públicas, hubo dictámenes de reconocidos juristas en su momento en ambas tesis y triunfó la tesis de que Vox se mantiene como administración privada siendo propiedad de Copaco. ¿Y de cuánto estamos hablando de contratación? Lo que yo leí en medios de prensa es que uno de los contratos que suscribió Copaco con una institución pública para dotar del servicio es de aproximadamente 500 millones de guaraníes. Desconozco todavía los documentos para informarte de cuánto sería el contrato entre Copaco y Vox y entre Vox y la empresa privada. Más de 5.000 millones me hablan. Podría ser, pero no tengo todavía los documentos porque recién hoy iniciamos los procesos investigativos de recabar toda la información, todos los precedentes. Y te reitero, lo que primero saltó a la luz fue que en el año 2020, en enero del 2020, la Dirección de Contrataciones Públicas ya había determinado que los contratos entre Vox y Copaco, en tanto haya contraprestación económica, deben ser objeto de la ley 2051. Bueno, y con respecto a todo el tema de limpieza, en el tema IPS, en el tema Ministerio de Obras Públicas, leí algo realmente llamativo de parte de uno de los gerentes o viceministros de Obras Públicas, de que si uno hace gárgara, de repente se queda con parte de la gárgara, traga parte de la gárgara, como justificando que uno se puede hacer, en las contrataciones se puede quedar. Me llamó la atención. ¿Cómo están esos temas? ¿Qué pasa con el tema de la limpieza e IPS? ¿Y qué pasa ahora con esta nueva licitación que o estaría llevando adelante o ya ha llevado adelante el Ministerio de Obras Públicas? Bien, el Ministerio de Obras Públicas está llevando adelante una licitación. Nosotros estamos analizando las diferencias de precio, aparte de protestas que ya se resolvieron para ordenar la modificación del pliego. Estamos analizando unas diferencias de precio importantes que hay con el proceso licitatorio anterior. ¿Hay mucha diferencia de precio? Hay una diferencia de precio importante y lo que estamos analizando es la diferencia de alcance del servicio solicitado, los efectos de determinar si justifica o no esa diferencia de precio y si fue considerada esa diferencia de precio adecuadamente en el origen, que es la estimación de precios. No estamos hablando todavía de los precios ofertados, estamos hablando de la estimación de precios, ¿verdad? En materia de IPS tenemos dos procesos distintos. Pero perdón, en el tema del ministerio, ¿hay alguna explicación? Ustedes ya vieron que hay una gran diferencia de precios. Sí, prácticamente sí. El mismo régimen o la misma licitación. ¿En cuánto tiempo hay tanta variación de precios? Y es básicamente, no recuerdo si es porque estamos analizando dos casos similares, uno es de 12 meses y el otro es de 24 meses la validez de los contratos, es el contrato inmediatamente anterior, ya sea de 12 o de 24 meses. Es ¿Y el contrato cuánto es la diferencia? Y la diferencia ronda más del 20% del valor del contrato. Que no es normal que ocurra. Y hay pequeñas diferencias o diferencias señalables en cuanto a cobertura, cuáles son los locales que tienen cobertura. Lo que tenemos que analizar ahora es qué tan relevante es el tamaño de esos locales para determinar si esos locales pueden crear esa diferencia de precio, la diferencia de cantidad de personal requerido, porque el servicio de limpieza tiene como principal elemento de costo el personal de la empresa prestadora, por supuesto, la cantidad de horas requeridas a cada personal de presencia
para el servicio de limpieza en cada uno de los locales requeridos. Entonces, cuando tengamos ese cuadro comparativo terminado, podríamos verificar si el precio estimado fue bien o mal construido. Estamos hablando del precio estimado acá, ¿verdad? Pero el precio estimado es un elemento muy importante porque finalmente termina siendo, podríamos llamarlo así, el principal elemento de negociación que tiene el Estado. El Estado, a diferencia de una negociación privada donde hay un tire y afloje directo sobre el precio, no tiene esa posibilidad. Entonces, ¿qué hace? Informa al mercado cuánto es lo que conoce de ese rubro y cuánto piensa que es lo máximo que se podría pagar a través del precio referencial, que se construye obteniendo presupuestos, mirando procesos de contratación anteriores similares que podrían dar una idea de cuánto estaría costando lo que se presenta. Para que la audiencia dimensione, cuando el 20%, ¿cuánto sería en dinero? No te quiero dar una cifra imprecisa, Carlos, porque te digo, tengo muchos números en la cabeza de todos los contratos que estamos haciendo. Creo que ronda más de 5.000 millones de guaraníes de diferencia. De diferencia en un año y otro. Sí, entre un contrato y otro, uno inmediatamente anterior a lo siguiente, ¿verdad? Entonces, es una diferencia significativa y tenemos que analizar si casi $1 millón. Si son adecuadamente justificadas esas diferencias. Quiero aclarar que es una cifra que la estoy quitando con mucho esfuerzo de mi memoria, puedo estar equivocado y voy a estar confirmando la producción de esa cifra en breve, pero son cifras significativas. Sí, muy significativas. ¿Y qué pasa con el tema de la limpieza del IPS? Bueno, en el tema de limpieza del IPS tenemos dos procesos investigativos en la Dirección de Contrataciones Públicas. Uno ya culminado, se refiere al contrato que estuvo vigente hasta hace recientemente vigente, donde una investigación periodística detectó que personal de la empresa de limpieza incluida en la declaración de personal, de formulario de información de personas y formulario de información de servicios, no estaría prestando el servicio en IPS, incluso serían personas no vinculadas realmente a la empresa. Son fantasmas que están cobrando algo que no corresponde. Exactamente. Entonces, esa es la tesis que tenemos que investigar. Entonces, el proceso investigativo se centró en compilar toda la información, detectamos irregularidades en el proceso de verificación, informamos a la Contraloría, verificación me refiero el control que debe hacer IPS respecto al personal del equipo de limpieza que accede todos los días a las distintas dependencias. Entonces, señalamos eso al IPS, informamos a la Contraloría y abrimos un proceso sumarial a la empresa donde se deben analizar dos elementos, Carlos. Uno, la mala fe en la información falsa, si se dio o no en la información falsa, la incluir personas distintas en el formulario, y también la eventual situación de incumplimiento contractual, que es la tesis que presentaste. Si las personas incluidas en el formulario de información del contrato no estaban efectivamente prestando el servicio, se dio eventualmente un incumplimiento de contrato. Ese es un hecho sancionable por la Dirección de Contrataciones Públicas. ¿Y de rompimiento del contrato inclusive? Sí, estamos hablando de un contrato ya terminado, entonces no se daría el quebrantamiento del contrato, la terminación del contrato, pero sí, por supuesto, las sanciones si es que se lleva a comprobar esa situación. Y la segunda investigación es similar, se da a instancias de un informe de la Contraloría, donde también tuvo participación en una investigación paralela a la Dirección de Contrataciones Públicas, donde se detectó también una situación derivada de personas que no estarían prestando el servicio, pero incluidas en la declaración de personal contratado. ¿También en IPS? También en IPS, con otro contrato, pero también contrato de limpieza. El IPS tiene varios locales, tiene varios contratos de limpieza. Entonces, eso también está sometido a una investigación por parte de Contrataciones Públicas y, de ser necesario, se procederá de la misma manera que el caso anterior, abriendo un sumario a la empresa prestadora por los mismos motivos. Investigación sobre mala fe. ¿El proceso está suspendido por el momento? El proceso de licitación de limpieza del IPS... El de Palumbo, me habías dicho por radio que estaba... Palumbo fue descalificado. Fue descalificado, sí, el proceso ya avanzó, claro. El segundo proceso ya tiene un contrato firmado, que es el que se señaló como incluyente de personas tampoco incluidas en la prestación de servicio. O sea, reitero, para ser más claro, la empresa adjudicada habría incorporado en su lista de personal a personas, valga la redundancia, que no están prestando el servicio ahí. Ahora, hay palabras muy técnicas, sí, pero te damos un poco más crudos. Cuando se habla de personal fantasma, eso no solamente es incumplimiento de contrato, es una estafa. Claro, es mala fe, información falsa
y eventual incumplimiento de contrato. Y eventualmente, ¿por qué digo? Primero porque no tengo que Y es prejuzgar. perjuicio patrimonial también. Claro, porque no tengo que prejuzgar porque me toca definir en el futuro Ajá. esa situación. Y segundo, porque para determinar si hubo o no hubo un daño patrimonial, además de determinar si está mal incluida la persona en la nómina de personal, se debe verificar que no haya habido prestación de ese servicio. Lo cual en materia de servicios de limpieza es bastante directo, porque el servicio de limpieza está vinculado a las personas de la empresa que están, valga la redundancia, limpiando en la institución. Entonces, si no está la persona que debería estar incluida en ese servicio, que está citada en la nómina de personal, hay una alta posibilidad de incumplimiento contractual aparte de la información falsa. Y ahora, esta situación que se da con el presidente de la República y su concuñado, de que formaría parte de una licitación también. Ese es el de Copaco, ¿no? Ese es el caso de Ese es el de Copaco y Vox señalado y también en la presa. eso está prohibido. Lo que pasa es que, como te decía, las contrataciones de Vox no se rigen por el sistema de contrataciones públicas. Y en el caso señalado, el contrato se firma entre Vox y la empresa privada. No, yo sé, pero Claro, a ver. si ese contrato hubiese sido firmado con Copaco, tendríamos que analizar si el nivel de parentesco incluye o no lo señalado en el inciso primero del artículo 40 y si esa empresa, por la vinculación familiar que existe, estaría impedida e inhabilitada para firmar contratos con el Estado. Bueno, entendiendo que existe la ficción de Copaco, sí, porque es una ficción, ¿verdad? Podemos hablar 30 horas acá, pero lo cierto es que el Estado paraguayo es el dueño de Vox, ¿verdad? Aunque supuestamente sea privado, pero el Estado paraguayo. Entonces, eso es una realidad en los hechos, aunque la ley, según la ley, no sea así. Pero eso es una cuestión de privilegios. Una persona allegada al presidente de la República, quien es el administrador del Estado paraguayo, entonces es una situación de privilegio. Y es una situación que en el marco de la ley 2051 tendría que ser objeto de análisis sí o sí en el marco de una investigación, categórico. En el marco de este caso, o en el análisis de este caso, como decís, por la ficción jurídica, porque hay ficciones irregulares, ficciones regulares, por la ficción jurídica considerada regular por nuestro sistema administrativo, de la existencia de Vox como propiedad de Copaco, que eso corta el vínculo con el sistema administrativo público, no hay posibilidad de análisis dentro de la ley 2051 de esa vinculación. Doctor, ¿quién controla todo esto que estamos hablando? Porque si a través de denuncias periodísticas nos enteramos de que existen personas que no figuran en la lista de una empresa que está trabajando, pero que su presencia significa un costo para el Estado paraguayo, ¿quién controla eso en la realidad? Y la principal responsable y termino, doctor, porque esto que se da en estos contratos del sector privado con el Estado, también se da en los subsidios. Ya se denunciaron, ya se comprobaron desde Contraloría que se entregaron subsidios a personas que no existen, a fantasmas. Es decir, la plata se dio, alguien se quedó con la plata. Y causando un perjuicio, se aumentó el costo de lo que es la repartición del subsidio en personas que no existen. Es decir, alguien dentro de la institución del Estado se quedó y se queda con ese dinero. Se quedó y se queda con ese dinero. ¿Quién controla que eso no suceda? Y nuestro sistema de control público es débil en el sentido de poner como protagonista principal a la misma institución contratante. Yo como institución contratante, porque yo también de dirección de contrataciones públicas contrato servicios de limpieza, tengo un reloj marcador especial para el personal del servicio de limpieza, con identificación con huella dactilar para saber quiénes son los que están entrando todos los días, no por una cuestión de seguridad solamente, sino por una cuestión de verificación, de contraste entre lo que la empresa me dice que prestará a través de estas personas que estarán limpiando la oficina y lo que efectivamente pasa, ¿verdad? En el IPS, evidentemente, eso no estaba ocurriendo, por eso personas que están en la lista declarada de la empresa no estaban prestando su servicio. Yo entiendo que una vez pase, ¿verdad? Pero una vez que se descubrió, ya no tiene que volver a pasar. Básicamente son contratos distintos, pero que estaban trabajando a la par, ¿verdad? Los dos casos de IPS, ¿verdad? En el primer caso detectado... Hay una responsabilidad directa de los consejeros, del propio director, de la parte administrativa que tiene que hacer esos controles. ¿Y sabe qué es lo más triste de este país?
es que todas las personas que vinieron y se sentaron así en el péndulo y que son parte de organismos de control, todos, policías, militares, directores de instituciones, de ministerios, dicen que el control es débil. Sí, es débil. Pero si sabemos que el control es débil, ¿qué hacemos para cambiar el control? Lo vamos mejorando, Carlos. Lo vamos mejorando, pero no es una cuestión fácil ni inmediata. Fíjate que solamente en materia de contrataciones públicas tenés alrededor de 15.000 contratos por año, ¿verdad? No hay capacidad de control de cada uno de esos contratos por parte de una tercera entidad distinta a la que está contratando. No hay capacidad, ni si le sumas la capacidad de la Contraloría, más la Dirección de Contrataciones Públicas, más la Auditoría General del Poder Ejecutivo, más la Secretaría Anticorrupción. No hay capacidad de controlar más, no llegaríamos ni al 10% de los contratos que físicamente se verifican, ¿verdad? Por ejemplo, el tema del rostro. Sí. El tema del rostro. Sí. Es decir, cada persona que trabaja para el Estado y que va a hacer un trabajo, eso se puede controlar por el rostro. ¿Estuvo, no estuvo? ¿Cuántos días estuvo? ¿Apareció, no apareció? ¿Por qué no tenemos eso, por ejemplo? Y gastamos en cosas innecesarias, pero para el control. Miren, tanto no tenemos para el control que no tenemos ni radar, por favor. Bueno, el radar es otro tema que está siendo objeto de investigación en la Dirección de Contrataciones Públicas. ¿Qué pasa con el radar? Y en el radar tenemos el informe de las Fuerzas Armadas que fue remitido a la Contraloría, culminó la Contraloría el informe, envió a Contrataciones Públicas y ahora nosotros estamos con un sumario a la empresa proveedora de esos radares para verificar si efectivamente hubo un incumplimiento contractual o no. Porque de acuerdo al informe de las Fuerzas Armadas, después se complementó ese informe, pero de acuerdo al informe de las Fuerzas Armadas no se estaría dando un cumplimiento a los requerimientos del pliego y del contrato por parte de la empresa proveedora. Entonces nosotros abrimos un sumario y vamos a hacer el contraste. ¿Y de cuántos radares estamos hablando? Es un servicio de radar. Yo no sé si hay varios puestos o no, eso está establecido en el contrato. Va a ser un caso bastante complejo desde el punto de vista técnico. Probablemente vamos a tener que pedir algún tipo de asistencia técnica o a la DINAC o a las Fuerzas Armadas para que vaya pero doctor, a ver, respondiendo consultas ahí, ¿verdad? Si esto si estas cosas se hacen en connivencia con las autoridades contratantes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo usted va a confiar en el informe de la DINAC? ¿O cómo va a confiar en el informe de la Fuerza Aérea? No para saber si está bien o mal prestado el servicio, sino para que nos informen de todo lo sucedido. Lo que sucedió. Claro. No como un elemento tipo peritaje. ¿Y cuál es hasta el momento? ¿Qué es lo que dicen de los radares que supuestamente iban a hacer? Que no cumplen los requerimientos técnicos del contrato y del pliego de bases y condiciones y las funcionalidades requeridas. ¿Y la empresa contratista que dice que sí? Ahora se va a defender ante la Dirección de Contrataciones Públicas. ¿Y cuál es la empresa? Omni es la empresa paraguaya y la marca de radares te voy a deber, Carlos, pero Omni es la empresa paraguaya que es la contratante en este caso, la contratista en este caso. La contratante es la DINAC, la empresa pública, la institución pública es la DINAC. Entonces el sumario se hace a la empresa contratista, se pide informes a la DINAC, se pedirá también informes a las Fuerzas Armadas en relación atención a que su informe motivó el primer dictamen de Contraloría, se pedirá también reporte a Contraloría y se tendrá que defender la empresa contratista para analizar las brechas que hay entre lo que se tenía que instalar y mantener funcionando y lo que se cuenta hoy día. ¿Ustedes tienen algún estimativo de cuánto le cuesta al Estado paraguayo el atraso de las obras que lleva adelante? El atraso en los pagos a las obras. Sí, el atraso en los pagos, por ejemplo, asesorías, porque hay que volver a redefinir un tramo y eso hay que volver a cambiar en la licitación y va encareciéndose, va aumentando, etcétera, etcétera. Y yo no creo que me equivoque mucho si te digo, Carlos, que estamos entre el 12 y el 15%, considerando que el promedio de retraso, porque si no van a salir las piedras por el otro lado de la cámara, el promedio de retraso es de 90 días en el pago de facturas, ¿verdad? Y digo que van a salir las piedras del otro lado de la cámara porque probablemente cada proveedor que escucha eso diga, pero a mí me den hace 180 días, a mí me den hace 200 días, categórico, ¿verdad? Entonces, si hablamos de que el promedio de pago es 90 días de retraso desde la presentación de la factura, no creo que me equivoque si digo que el costo financiero promedio claro, eso está cubierto en el costo financiero de la empresa que se presenta en la licitación. Categórico. Ya sabe que el Estado se va a retrasar, que es mal pagador, entonces ya está. Entonces, y usted no sabe cuánto le debe el Estado a los bancos hoy día.
No a los bancos, pero según lo que estuvo manifestando el sector de obras públicas, seguramente está mezclada la deuda que está a las constructoras y a los bancos en atención a las deudas cedidas por las constructoras a favor de los bancos, sí. estaría cerca de los 400 millones de dólares, ¿verdad? Más o menos 400 millones de dólares. Entonces, es un valor muy importante. ¿Y con la farmacéutica cuánto es la deuda? Con la farmacéutica fue disminuido, pero llegó al año pasado a 250 millones de dólares más o menos, ¿verdad? La información que te estoy dando surge de los comentarios públicos de los gremios, en el primer caso de obras públicas y en el segundo caso de las farmacéuticas. El proceso de pago puede ser parcialmente, apenas parcialmente observado desde el sistema de contrataciones públicas, y justamente una de las reformas tecnológicas que estamos construyendo ahora es un sistema de monitoreo de pago. No hay un sistema de monitoreo de pago hoy día en nuestra administración pública, y eso causa muchos problemas, no solamente falta de transparencia de información, crea, por ejemplo, situaciones de desigualdad entre proveedores. ¿Por qué Carlos presentó hoy la factura? ¿Por qué Pablo presentó hoy la factura, pero Pablo cobra mañana y Carlos cobra dentro de 180 días? ¿Verdad? Tiene que haber un orden de pago. ¿Por qué se está quebrando ese orden de pago? Hacienda no tiene la información precisa de qué factura se está recibiendo hoy en una institución pública que generaría una solicitud de transferencia de recursos en 60 días. Toda esa información generaría una mucho mejor administración de los recursos financieros, mucho mayor previsibilidad para Hacienda y, por supuesto, mucho más control de parte de En un mundo tecnológico interconectado, ¿no tenemos esos datos en Paraguay? No tenemos esos datos en Paraguay y lo estamos desarrollando al sistema desde la Dirección de Contrataciones Públicas para que se pueda proveer información a todos. Uno de los pilares fundamentales en materia de contrataciones públicas es la transparencia, y desde nuestra óptica, la política de la Dirección de Contrataciones Públicas es que la transparencia real se alcanza solamente digitalizando la actuación administrativa y exponiendo el 100%. Así mismo. No solamente dando informes de lo que nosotros queremos reportar. Si no, sería muy fácil. Yo te puedo decir, subió la cantidad promedio de oferentes, mejoramos la cantidad de ejecución en tal o cual rubro, y el resto de las cosas pueden ser peores que antes, te tengo que mostrar igual, y tengo que mostrar toda la información. Y eso es lo que tecnológicamente hoy día se conoce como datos abiertos, y la Dirección de Contrataciones Públicas es la segunda institución en el mundo en materia de contrataciones públicas en apertura de información. No significa que somos los estrellas en la mejor gestión de contrataciones, sino en apertura de información. Perfecto. Doctor, te agradezco mucho que hayas venido. Por favor, muchas cosas más que conversar y te vamos a volver a invitar próximamente. Excelente, acá estaré. Gracias. El doctor Pablo Sáiz, director de Contrataciones Públicas. A la vuelta de la pausa vamos a hablar con Óscar Orué e Iván Haas acerca del pedido que hace el gobierno para tener más dinero, 600 millones de dólares y más. ¿Para qué? Enseguida, a la vuelta de la pausa. Vení a Bristol y aprovechá las megas ofertas por aniversario en celulares. Además, triplicás tus chances de ganar 1.000 millones en premios. Cada viernes sorteamos 5 premios, tu compra te salió gratis y en el sorteo final regalamos una Toyota Rush 0 km 2022. Celular Huawei Nova 9 SE. Precio normal 18 cuotas de 396.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 199.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Amigos de Farmacia Vicente Escabone, te regala por el mes de la amistad 2 vales de consumición para que disfrutes de un after con tu grupo de amigos, más 20 vales de compras de 200.000 guaraníes para canjear en cualquiera de nuestras sucursales. Celebremos juntos. Los ganadores se anunciarán el 1 de agosto. Pedidos y delivery al 021-418-5000 o al 0974-185-000. Seguimos en el segundo bloque del péndulo. ¿Qué tal, don Iván Haas, viceministro de Economía? ¿Cómo anda? Muy buenas noches, Carlos, para vos, para toda la audiencia. Como siempre, un gusto estar en el programa. Y bueno, y está también don Óscar Orué de su casa. Tiene la garganta inflamada, así que va a entrar vía Zoom. ¿Qué tal, don Óscar? ¿Cómo anda? Buenas noches, Carlos. Buenas noches para toda la audiencia. Lastimosamente no puedo estar ahí con ustedes, pero vamos a estar por Zoom. No, sí, se te nota un poco, sí, se nota la garganta un poco inflamada desde acá. Es cierto, así que, pero estás ahí, que eso es lo importante. Bueno, a ver, ¿pueden explicarle a la audiencia de dónde viene el pedido de 625 millones de dólares que quiere el gobierno?
¿Te referías a los préstamos que están pendientes en el Congreso, Carlos? Sí. Bueno, hay que tener en cuenta lo siguiente, Carlos. El año pasado Hacienda envía el proyecto de presupuesto 2023 al Congreso con un techo de déficit del 3%. El Congreso aprueba, ¿verdad?, tras una discusión de 3 o 4 meses como normalmente lo hacen, y aprueba la totalidad de los gastos, pero no así la parte de los ingresos. De ese 3% solamente la mitad está financiado, la otra mitad no está financiado. O sea, el Congreso, en pocas palabras, lo que dijo, te apruebo todo el gasto y después veníamos a hablar de la totalidad de los ingresos. Entonces, para cubrir esos gastos, que principalmente son en obras públicas y salud, es que Hacienda envía estos proyectos de préstamos al Congreso para calzar el presupuesto. Esto no es nada adicional al presupuesto, Carlos, lo que hoy está en el Parlamento. Ahora, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Hay atrasos? ¿La gente está pidiendo cobrar? ¿Por eso el apuro? Y es así, Carlos, la verdad que, como imagínate, nosotros estamos ya en julio ahora. El presupuesto tiene que tener un equilibrio entre ingresos y gastos desde el vamos, desde enero. O sea, ya transcurrimos la primera mitad del año y todavía no tenemos parte de los ingresos. Y como dije, esa parte de los ingresos está atado a salud. Hay todavía una gran parte del personal de salud que fue contratado en el marco de la pandemia, que hasta hoy continúa, que están pendientes de la aprobación de este crédito. Y también, no menos importante, Carlos, el pago a aquellas constructoras, que como todos sabemos hay atraso en ciertos pagos. Entonces, gran parte de esa deuda que se tiene con la constructora también va a provenir el dinero de estos préstamos. Ahora, las constructoras ya pasaron todos los bancos, es decir, la deuda ya tiene, con los bancos tiene el Estado ahora. No directamente, la deuda siempre es con... Sí, la deuda siempre es con las constructoras. Lo que está pasando ahora que según... Pero ellos ya descontaron. Estuvo el ingeniero Moreno la semana pasada explicando eso justamente acá. Es así. Lo que decís es correcto, Carlos. Lo que está pasando ahora es que le está venciendo, entiendo, la primera partida de esos descuentos que mencionás. Así mismo. Entonces ahí ya hace falta, obviamente, que las constructoras cancelen con los bancos. Sí, porque si no le cargan intereses a ellos. Claro, de hecho, seguramente ya le están cargando el día 1, ¿verdad? Por adelantarle la liquidez. Entonces, esos pagos están pendientes de esos préstamos también, Carlos. Así que, desde nuestro punto de vista de Hacienda, instamos al Congreso al tratamiento rápido de estos préstamos. Ajá. Bueno, Oscar, Carlos, sí, te escucho. Quiero complementar lo que dijo Iván ahí. Un poco para entender que cuando nosotros habíamos enviado el proyecto de presupuesto 2022, se había ya incluido la posibilidad de aprobar estos préstamos. Pero el Congreso no tuvo en cuenta ese articulado que el Ministerio de Hacienda había sugerido o había introducido como propuesta a ser tratada. Y dijo, vamos a aprobar los préstamos uno a uno, porque había un artículo en el cual decía que el Ministerio de Hacienda se iba a ver... iba a autorizar el financiamiento, ¿verdad? Pero las líneas del gasto ya iban a estar aprobadas dentro del presupuesto. O sea, así como dice Iván, ese 3% del déficit ya estaba aprobado. O sea, esto ya está previsto, estos paquetes estaban previstos al iniciar el presupuesto. Pero bueno, ellos dijeron no, vamos a aprobar uno a uno y bueno, es por ello. Nosotros habíamos enviado estos proyectos, habíamos enviado ya en abril, en marzo o abril enviamos, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo no se pudo tratar aún, pero no es un monto adicional, ni tampoco es más deuda de lo que ya se previó para el presupuesto 2022. Bueno, ya estaba previsto esto. Ahora, ¿de dónde van a conseguir los fondos? Estos préstamos ya fueron aprobados en 2 bancos internacionales, Carlos. Uno de ellos, la CAF, o también Banco de Latinoamérica, y el Banco Interamericano de Desarrollo. Son 2 préstamos de 200 millones cada uno. En el primero ya el proyecto de ley que envía Hacienda establece una clara división, 100 para el Ministerio de Obras y 100 para Salud. Y el otro sería de manera similar también, Carlos. Entonces, esto ya está listo con el banco, solamente falta la aprobación del Congreso Nacional. ¿Y qué se puede hacer para evitar que estas cosas vuelvan a pasar? Porque de alguna manera confunden, estamos en año electoral, se pueden distorsionar las informaciones. ¿Qué se tiene que hacer para calzar de una vez? Y bueno, está todo calzado, el presupuesto se aprueba calzado, no con recursos que no sabes, por suerte se pueden conseguir, pero muchas veces a lo mejor no se pueden conseguir y entonces te queda un agujero que puede ser perjudicial. ¿Cómo se puede hacer para que estas cosas no vuelvan a ocurrir? Sí. Y a ver, Carlos, la técnica presupuestaria te dice que uno tiene que tener calzado ingresos y gastos, Sí. ¿verdad? Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que para evitar esto deberíamos tener la práctica de cuando se aprueba el presupuesto dentro del Parlamento, te aprueben la totalidad de los gastos y la totalidad de los ingresos, que no es lo que pasó ahora, pues te aprobaron todos los gastos, pues te aprueban el 90% de los ingresos, un número rápido. Entonces, ese 10
hay que ir a presentar de manera individual, que es lo que está pasando ahora. Entonces, como decís, Carlos, genera un poco de confusión. Claro. Parecería ser que es adicional. Sí. En realidad es para financiar el presupuesto desde el vamos, ¿verdad? Bueno, y va a haber, van a conseguir recursos. ¿A qué tasa de interés? Son, ¿son positivos para Paraguay? ¿No va a generar más gasto después? ¿La deuda y los intereses, etcétera, etcétera? De hecho, sí, Carlos, mira, hay que tener en cuenta que estamos nosotros viviendo un proceso de aumento de tasas muy importante, tanto a nivel internacional y local. Sí. Por poner un número rápido, nosotros hoy salimos este año... Ahí hay una diferencia. Sí, en enero salimos a 3.7% con los bonos internacionales. Hoy, si quisiéramos emitir el mismo bono, está por arriba del 6%, o sea, subió muchísimo. Entonces, nosotros estamos pidiendo estos recursos con préstamos multilaterales, que son préstamos semiconcesionales, o sea, tasas muy bajitas. Muy bajitas. Entonces, yo creo que este es el momento de utilizar, en el buen sentido, al máximo los organismos multilaterales y no recurrir a estas tasas caras. De hecho, aprovecho, Carlos, y te comento, también hay en paralelo otro proyecto de ley que enviamos justamente para reemplazar los bonos que aún estaban pendientes de emisión. Sí. Eran 140 millones de dólares, que esto también forma parte del presupuesto, no es adicional. Entonces lo que le decimos al Congreso es, mira... Los que ya no se van a poder emitir, ya no se van a poder vender. O sea, decidimos no hacerlo. No hacerlo, claro, sí. entonces le decimos al Congreso hoy... Pero ya estaba aprobado. Ya estaba aprobado, un simple cambio de instrumento. Le decimos, hoy los bonos están caros, quiero cambiar de instrumento a préstamo porque está más barato. Entonces, ese también es un proyecto de ley que está pendiente de aprobación. Si bien ya tiene media sanción en Senado, todavía falta diputado. O sea, si sumamos esto, Carlos, hoy estamos hablando de 600 millones de dólares que faltan para calzar el presupuesto, no es adicional. Bueno, a ver, los dos que manejan los recursos del Estado son funcionarios que conocen estos manejos. ¿Cuánto más este gobierno aumentó la deuda externa de Paraguay? Con todo estos trabajos, estos ajustes que se hacen de calzar el presupuesto, de aprobarlo totalmente y después por el camino si vamos a conseguir las tasas más bajas, de repente la inflación te sube, las tasas de interés de Estados Unidos agarró como nunca alzó, ¿verdad? Todas las tasas subieron en consecuencia. Bueno, entonces, la deuda, ¿cómo vamos a hacer? Carlos, mira, te comento... ¿Cuánto subió? Es algo en lo cual yo tengo mucho expertise, trabajé 15 años en la oficina de deuda y conozco esta discusión del saque de la deuda, conozco muy bien, ¿verdad? Entonces, lo que hay que tener en cuenta, Carlos, que uno no puede hacerse esa pregunta, ¿cuánto aumentó la deuda? Sin mirar el contexto de los años que Totalmente. Pasamos una pandemia, pasamos 2 sequías, la que estamos viviendo este año creo que es la peor en las últimas décadas, una pérdida de la producción del 60%. Entonces, todo esto tenemos que tener en cuenta antes de hacernos cuánto aumentó la deuda. ¿Y qué hicieron los otros países? Hicieron prácticamente lo mismo. Entonces, la deuda aumentó, sí, pasamos prácticamente de un 27% al 35% del PIB, que todavía está dentro de los márgenes considerados razonables, Carlos. Nosotros habíamos trazado como un techo de deuda al 40%, que está reflejado en el proyecto de ley de responsabilidad fiscal 2.0, que dicho sea paso está desde diciembre del 2020 en el Parlamento todavía sin tratarse. Entonces, el techo que nosotros mismos nos trazamos es 40, hoy estamos en 35, o sea, hay todavía un espacio grande, Carlos, lo cual no quiere decir que tenemos que llegar al techo, ¿verdad? Pero estamos todavía a niveles prudentes. Bueno, ahora el tema... A ver, Oscar. No, le quería complementar lo que dijo Iván, ¿verdad? La deuda de por sí no es mala, ¿verdad? Y siempre decimos que la deuda debe ser sostenida y sobre todo hubo un avance muy importante. Iván te puede complementar. Se aprobó una ley que permite, en este caso, canjear deuda, hacer un poco más maniobrable el servicio, ¿verdad? El pago en sí. Y hay que tener en cuenta también en qué se gastó, ¿verdad? Hoy nosotros tenemos una cláusula de oro que habla acerca de que el endeudamiento solo va a ser para cubrir gastos de capital, no así gastos corrientes. Tuvimos una excepción por la pandemia, pero eso fue solo de 2 o 3 meses, ¿verdad? Acá lo importante, Carlos, es tener en cuenta en qué se gasta. Ese gasto producto del endeudamiento es para mejorar la infraestructura, para mejorar la calidad de vida de los paraguayos. O sea, eso es lo que tenemos que analizar y creo que ese punto de vista está cubierto. Y hay un gran, un aumento en todo lo que tiene que ver las obras públicas. Y creo que eso es muy importante porque no solamente genera
mano de obra, genera trabajo, sino también genera una posibilidad de ser mucho más competitivo como país. Entonces tenemos que mirar también ese lado y no solamente el lado de que, bueno, subió la deuda, ¿verdad? Y que eso está mal, ¿verdad? Siempre y cuando sea sostenible, yo creo que no es malo la deuda, ¿verdad? Y creo que hay una gran responsabilidad del Ministerio de Hacienda en el manejo y en el uso de esos recursos. El tema pasa por lo siguiente, por las mismas razones que don Iván expresó de la pandemia, de la sequía y compañía. Por esas mismas razones deberían servir para que el Estado y las autoridades que administran el Estado se dejen de los derroches. Por ejemplo, justamente por esas razones que usted esgrimió, que son las que expresan para justificar préstamos que se adquieren, el aumento de la deuda. Pero al mismo tiempo esas mismas razones deberían servir para cuidar mejor cómo gastamos lo que tenemos. Combustibles de los funcionarios públicos, del Parlamento, las líneas telefónicas que se pagan. Son momentos excepcionales en Paraguay y el mundo. Entonces, eso se podría haber evitado, eso se podría haber ahorrado, ¿verdad? Gastos innecesarios, superfluos que se están realizando. Los gastos de limpieza. Y después las expresiones, hasta ahora que yo no encuentro lo de Carlino Velázquez, todavía quiero entender qué dijo y no quiero opinar mucho porque como yo no escuché, puede ser que el contexto haya sido otro, pero llama la atención que se pueda asumir desde la administración del Estado que la gente pueda tragar plata, como si fuese algo normal. Entonces, los mismos argumentos para aumentar la deuda tienen que servir para gastar mejor el dinero que se tiene y eso es lo que no notamos nosotros los ciudadanos comunes. Excelente punto, Carlos, el que tocas. Y de hecho, es la hoja de ruta que nos trazamos. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Hoy hay 3 proyectos de ley presentados por el Poder Ejecutivo en el Parlamento que hacen a la mejora de la calidad del gasto y a topear el aumento del gasto público. Recapitulo rápido. Tenemos la ley de compras públicas, que si bien, afortunadamente ya hubo un pimponeo entre Senado y diputados. Tenemos la ley de responsabilidad fiscal 2.0, como mencioné recién, pendiente de aprobación desde diciembre del 2020. Y tercera ley, la que envió el presidente este año de contención del gasto en años electorales. Entonces, la voluntad... Que no se ve. ¿Cómo? Que no se ve. No, y no fue tratado. Entonces, a lo que quiero llegar, la voluntad del Poder Ejecutivo, Carlos, está desde el nivel técnico hasta el nivel político, porque el presidente envió estos proyectos de ley. Ahora, yo creo que los ojos hay que poner también en la celeridad con que el Parlamento trata este tipo. Totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. Pero para eso necesitas del liderazgo del presidente. El presidente es colorado, ¿verdad? El presidente tiene que demostrar el liderazgo. Y llegado el momento de actuar como presidente, él tiene que olvidarse que está enojado con Carte, que está enojado con Efraín, que está enojado con Katia González, con quien sea. Su labor como presidente de la República es tratar de que sus pedidos sean aprobados y sean entendidos en el Parlamento. Mira, Carlos, para eso está el vicepresidente de la República. ¿Verdad? Pero eso no pasa. Yo sé que a ustedes, los técnicos, es decir, estas decisiones están fuera de lo que ustedes hacen. Yo entiendo eso, ¿verdad? Pero por eso te digo, es decir, si el presidente envía, el presidente tiene que operar a través del vicepresidente para convencer al Parlamento de que es necesario para el país. No, mira, Carlos, lo que te quería decir, yo obviamente no voy a entrar en estas conjeturas políticas, no me corresponde, pero sí un mensaje. Estos proyectos de leyes no son para el presidente o para el vicepresidente. Lógico. Es para la población. Así mismo. Entonces yo creo que también la plana de todos los legisladores tiene que pensar, esto no es contra o a favor del presidente. Y díganle, exprésenle. El lobby lo hacemos de manera permanente, Carlos, ¿verdad? No olvidemos la ley yo creo que ahí un poco complementando lo que dice Iván, Carlos, yo creo que hay que tener en cuenta que este gobierno ha implementado, en cuanto a lo que tiene que ver cuestiones económicas, más de 18 leyes se han aprobado, ¿verdad? Creo que más que nunca tuvimos un desafío por las situaciones que nos tocó, ¿verdad? No solamente el área técnica, también el área política creo que se ha movido y se ha aprobado, ¿verdad? Pero así como dice Iván, creo que acá tiene que haber un compromiso de todos los sectores políticos, no solamente
mirar como que es una cuestión que se le perjudica al Ejecutivo, ¿verdad? Acá nosotros somos los que administramos el país, pero hay un compromiso político también de poder ver lo que sea conveniente a los intereses de todos los paraguayos. Te corrijo, Yo Oscar. creo que hay un compromiso grande y una responsabilidad de parte de los senadores y diputados, ¿verdad? Sí. Te corrijo, Oscar, nomás en el número. La vez pasada estábamos haciendo un recuento de las leyes ya aprobadas durante esta administración en materia de reforma y son 33, Carlos. Entonces, yo creo que no hay que perder de vista eso porque mucho se habla de la reforma del Estado y parecería ser que la gente en general piensa que va a haber una ley que se llama reforma del Estado y que eso vamos a presentar. No, realmente la reforma del Estado es un conjunto claro, de leyes. Un conjunto, y se están presentando. Lo que decía Oscar son más de 12 leyes en materia contra el lavado de dinero, transparencia tributaria, administración de pasivos, la reforma tributaria propiamente, ¿verdad? Y también ahora lo de la calidad del gasto, ¿verdad? Entonces son 33 leyes, Carlos. Yo creo que, como dije, esto demuestra la voluntad de cambiar, ¿verdad? Esa es la reforma del Estado. Ahora, les quiero decir, perfecto, Sí. Ustedes son técnicos, no son políticos, pero les quiero recordar algo. Recién, en el bloque anterior, estaba Pablo Saiz, director de Contrataciones Públicas. ¿Dónde está la deficiencia del Estado para el mejor gasto? En los controles. ¿De quién es responsabilidad el control? Espacio para mejorar siempre hay, Carlos, ¿verdad? Justamente, ya que mencionaste lo de contrataciones, acabamos de decir, está pendiente de apoyo, de aprobación, perdón, una reforma integral del sistema de compras públicas, ¿verdad? Que nos va a llevar a comprar de manera diferente. Por poner un ejemplo, hoy el sistema te obliga a comprar el más barato. Nadie sabe si el más barato es el más eficiente. Comprar un lápiz de uso escolar, el más barato se te rompe. Entonces, este proyecto de ley establece otro tipo de criterios. En realidad es el de menor costo, no el más barato. Bueno, el de menor costo. El de menor costo, que no es precisamente el más barato. Claro, entonces este nuevo proyecto de ley establece más bien una relación calidad-precio, ¿verdad? Entonces, establece muchos mecanismos nuevos e innovadores que van a llevar a... De hecho, hay estudios, Carlos, que podemos ahorrarnos más de 2.5% del PIB con esta ley, ¿verdad? Una vez implementada en su totalidad, no va a ser de la noche a la mañana tampoco, ¿verdad? Bueno, pero volviendo al tema del control, no puede ser que... El control está caro en la Contraloría, Carlos. También, cierto, Oscar, exactamente, la Contraloría y la Fiscalía, es que tiene que ser, por eso digo, necesitas un estadista que entienda de que tiene que ir a hablar con todos los sectores y con todas las instituciones, porque el control debe ser mutuo de todos, interdependientes tenemos que ser todos. Entonces, necesitamos de ese líder que no tenemos hasta el momento. Lastimosamente, el tema de lo que en la aeronáutica siempre necesitamos, los radares. Sí. Están los radares, pero hay problemas porque los controles fallaron, ¿verdad? Y mientras tanto, todos los aviones que traen cocaína pueden ingresar tranquilamente en nuestro país y aterrizar en cualquier pista clandestina. Las pistas clandestinas no son tan clandestinas, pero hay gente que se aprovecha y que son autoridades y que cobran viáticos y que permiten que todo se distribuya y finalmente la carga que bajó en San Pedro llegue a Ñembucú recorriendo 600, 700 kilómetros pasando diversos controles. Es decir, nosotros somos los responsables, el control es el que está fallando y eso tiene un costo enorme para el Estado paraguayo. Sí, y justamente a eso apuntan las reformas, Carlos, ¿verdad? Los cambios estructurales, porque si el sistema hoy tiene fallas en tal o cual control, bueno, hay que cambiar el sistema y para eso están las reformas que hoy en día, como dije, están en estudio en el Parlamento. Yo creo que una de las más importantes es el sistema de compras públicas, mejorar nuestro sistema. Y obviamente, como dije, en todas las áreas siempre hay espacio para mejorar. Oscar puede darnos un poco fe también del control que hace tributación hoy en día y todo lo que ha permitido el trabajo de la Subsecretaría de Tributación en ese ámbito. No, lo de Oscar, lo de Uruguay, por ejemplo, es una de las instituciones que mejor ha trabajado durante este gobierno, la dirección del Viceministerio de Tributación, ¿verdad? Con todo lo que fue descubriendo de cómo hacemos el sector privado y el sector público combinados para burlar al Estado y que el Estado pueda recaudar menos. Por ejemplo, pero se necesitan gente técnica y gente profesional y capaz que no en todos los lugares están. Y ese es el gran desafío, Carlos. Yo le agregaría un poco a eso, Carlos.
personas honestas también los cargos, ¿verdad? Sí, Es totalmente. difícil, a veces manejar la cosa pública no es sencillo, ¿verdad? Y creo que mucho tiene que ver con el patriotismo, la honestidad, porque uno puede saber mucho, pero ese conocimiento puede usar de manera incorrecta. Entonces, nosotros por lo menos estamos seguros de que desde el Ministerio de Hacienda, de Tributación, estamos haciendo todo el esfuerzo y todo lo necesario para sacar adelante. Nosotros ya estamos mirando qué es lo que necesitamos para poder llegar a ese grado de inversión. Porque imagínate, Carlos, muchos dicen, ¿cuánto se endeudó Paraguay en este momento? Mario Hado se endeudó por más de $1.000 millones, dicen, ¿verdad? Lo cierto es lo concreto que las calificadoras de riesgo hoy tienen igual calificación a Paraguay, a diferencia de otros países que con la pandemia empeoraron su calificación. Nosotros mantenemos eso y estamos ahí cerquita ya de la calificación de grado de inversión. Entonces creo que hay que también mirar cosas positivas, no todo está mal. Yo entiendo que estamos muy rápido, entramos a ese tema electoral y en esa lucha política que no le hace nada bueno, nada bien al país, ¿verdad? Pero por lo menos de lo que yo puedo mencionar, de lo que trabajamos, tenemos un apoyo 100% del presidente de la República, hicimos muchos operativos en tributación y vamos a seguir haciendo. Y creo que más que nunca primó la objetividad y sobre todo la independencia, la institucionalidad, que creo que es lo que falta en algunas instituciones, de tal manera ir fortaleciendo la administración pública en general. Sí, es cierto, es cierto. Bueno, qué rápido que pasa el tiempo cuando es agradable la charla. Sí. Bueno, ¿qué va a pasar hasta fin de año? ¿Vamos a llegar, se va a reducir el porcentaje del déficit del 11%, vamos a bajar al 8%, así como va a ser posible eso? No, a ver, de nuevo, Carlos, el déficit establecido para este año es el 3%. Nosotros, como sabes, tenemos una ley que establece un techo 1.5%. Sí. Se rompió en el 2020 y de ahí nos trazamos una meta de volver al 1.5 en 4 años. El año pasado fue 3.7, este año la meta es 3, después va a ser 2.3 el año que viene y finalmente 1.5, ¿verdad? Volver. Entonces eso se va a cumplir, Carlos. Nosotros estamos aplicando... No, por el déficit. Claro, el déficit. Sí. Por el déficit, del déficit sí, estamos hablando, sí. Sí. No, y la idea es cumplir con el, como decía Oscar, esto es clave para mantener nuestra calificación crediticia, ¿verdad? De poder cumplir con lo que nos habíamos comprometido. Finalmente, yo creo que esto se va a hacer, Carlos, porque gran parte de aquel gasto transitorio, por llamarlo de una manera, aplicado durante la pandemia, hoy no está, ¿verdad? Cosa que otros países no han podido hacer, ¿verdad? Aquellas transferencias monetarias directas en las personas, nosotros fuimos capaces de retirar Putibó, Ñangareco. Ahora, y ya saben, ustedes ya saben quiénes fueron los que se quedaron con la plata o funcionarios públicos que se inscribieron, que recibieron Putibó y compañía. ¿Están investigando todo eso? De hecho, Carlos, te comento que en su momento fue el propio Ministerio de Hacienda el que presenta las denuncias de cobros indebidos ante la Fiscalía. Entonces, yo hoy desconozco exactamente los números, pero esas denuncias se hicieron del propio Ministerio de Hacienda. Del Ministerio de Hacienda. Sí, por cobro indebido, ¿verdad? Entonces, tendría que interiorizar. ¿Y no sabes cuánto fue el perjuicio? No tengo en mente ahora, Carlos, pero como dijo, el propio Ministerio de Hacienda fue el que hizo la denuncia de aquellas personas que cobraron de manera indebida, ¿verdad? Porque en el momento de la pandemia, recordemos, más de 2 millones de personas cobraron lo que Putibó, más de uno se habrá inscrito sin reunir las condiciones y por ahí habrá pasado alguno que otro filtro del sistema en su momento, pero por eso se hizo la denuncia a la Fiscalía, Carlos. Bien, les agradezco a los dos. Oscar, te agradezco que estés, a pesar de que estás con el problema de las amígdalas, te agradezco que estés, excelente. Don Iván, a vos también. Gracias, Carlos. Sé que todavía no dormiste, viniste del exterior, estás todavía sin dormir y agradezco 36 horas. Que tenga ese gesto de cumplir con nosotros. Así que le agradezco. Se ríe. Sí. Iván tiene que dormir, todavía no durmió nada. No, y además sí, aparte, mucho menos pudo dormir cuando se enteró de ciertas noticias de lo ocurrido ayer, por ejemplo, ¿verdad? Y hoy Isabel quiere el puntero, ¿verdad? Chao, Oscar. Chao, Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, Oscar Orugué. Gracias, Iván. Hasta luego. Muchísimas gracias. A la vuelta de la pausa con el doctor Eladio Loizaga, ex canciller nacional. Ya volvemos.
Bien, ya ingresamos al último bloque del péndulo en instantes. Vía Zoom vamos a estar en contacto con el doctor Eladio Loizaga. Mientras tanto, hay que recordar que la cumbre del Mercosur se inició hoy con la reunión de cancilleres y de ministros de Economía, y durante la reunión se dejó en claro que el tema China va a ser un tema de discusión el día de mañana. Se evitó también, hubo acuerdo y consenso para que el presidente de Ucrania pudiera hablar a los presidentes y cancilleres del Mercosur en esta ocasión, pero sin informar cuál de los países se opuso al pedido que había realizado el presidente Mario Abdo Benítez. Lo cierto y lo concreto es que comenzó esta reunión. Mañana va a ser un día muy importante, pues existe la intención del gobierno de Uruguay de llevar adelante un tratado de libre comercio con China, algo que, de acuerdo a las normas del Mercosur, está prohibido. Vamos a ver si se ponen de acuerdo, si finalmente todos hacen la negociación de tratado de libre comercio con China, es decir, todo el Mercosur, o Uruguay lo hace por fuera. Y si lo hace por fuera, ¿eso qué va a significar para el Mercosur? Son algunos de los temas que queremos hablar hoy con el doctor Eladio Loizaga, ex canciller nacional. Ya en instantes va a estar conectado con nosotros. Por de pronto también tenemos que señalar que el presidente Jair Bolsonaro no podrá asistir a este evento debido a que tiene problemas en el Brasil. El diario Folha de Sao Paulo había informado que tenía problemas y que incluso podría sufrir un impeachment, un juicio político, el presidente de Brasil por ciertos comentarios que había realizado. Vamos a ver qué es lo que pasa finalmente. Lo cierto y lo concreto es que Bolsonaro no va a estar presente en esta cumbre. Y también surgió la información de que Mario Abdo podría analizar un duro discurso contra la calle Pou. Vamos a ver si por su intento de acordar con China por fuera del Mercosur. Vamos a ver si esto ocurre o no el día de mañana. Pero ciertas versiones de fuentes de la Cancillería significaban que eso podría ocurrir. Bueno, ya está en línea de comunicación vía Zoom el doctor Loizaga. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, ¿cómo anda? Muy buenas noches, querido Carlos. Buenas noches a la audiencia. Estaba con un problemita de conexión y aquí mi señora me estaba ayudando. Sí, se nota. Que... Le hubiese pedido a su nieto y le conectaba rápidamente. ¿Verdad que sí? Es lo que yo hago con mis nietas. Siempre me solucionan los problemas tecnológicos. Qué gusto. Igualmente, doctor. Bueno, cuéntenos, ¿qué estima usted que podría pasar mañana en la cumbre del Mercosur, teniendo en cuenta la intención de Uruguay de llevar adelante el Tratado de Libre Comercio con China? Bueno, yo creo en primer término, Carlos, que esta reunión del Mercosur, siendo Paraguay presidente pro tempore, está pasando por un momento político un poco complicado, ¿verdad?, en algunos de los estados miembros del Mercosur. Una de las causas, entiendo que no está presente el presidente Jair Bolsonaro, es por la situación que se creó en estos días y lógicamente la política interna de un país, de un jefe de Estado, lastimosamente no permite que esté presente. Y con relación a lo que me está consultando, al tema de Uruguay, Uruguay hace tiempo que viene proponiendo esta situación de avanzar en un tratado de libre comercio unilateralmente con la República Popular de China. Esto ya lo hemos vivido nosotros durante nuestra administración y siempre le hemos señalado que el Mercosur actúa en bloque, es decir, actúa en cuatro. Los cuatro vamos a negociar y prueba de ello es lo que se ha hecho en el pasado
lo que se viene realizando las negociaciones con Corea, con la conclusión con la Unión Europea, hoy satisfactoriamente concluido con Singapur, con Canadá, en la cual los 4 estados estamos sentados en la mesa y tratamos previamente de coordinar nuestros intereses particulares de cada estado para ir a la negociación. El Tratado de Asunción, cuando se suscribió, se señala claramente que se habla de un mercado común, ¿verdad? Sí. Y lógicamente ese mercado común implica también una unión aduanera que hasta hoy lastimosamente no ha sido completada. Tenemos una unión aduanera todavía imperfecta, pero el artículo 40 del protocolo Europreto claramente establece que las negociaciones se llevarán a cabo por los 4 estados partes. Esa es una decisión que toma el CMC y lo delega en el grupo negociador, ¿verdad? En el GMC, en el Grupo Mercado Común, para llevar adelante esas negociaciones. El Uruguay, lógicamente, se basó en un dictamen que al respecto hizo el Centro Uruguayo de Relaciones Internacionales, el CURI, un examen jurídico interesante, ¿verdad? Pero que lógicamente siempre, no digo que trata de ajustar, sino que da lo que entiende o señala al final lo que entiende como unión aduanera, que todavía no es perfecta, no es completa, lo que le da entonces una posibilidad para negociar unilateralmente. Ahora, doctor, ¿qué pasa si Uruguay lleva adelante unilateralmente el Tratado de Libre Comercio? ¿Qué podría pasar? Y segundo, ¿qué podría pasar si Paraguay y los otros países acuerdan en bloque hacer un Tratado de Libre Comercio con China? ¿Qué podría pasar internacionalmente y cuáles serían las consecuencias diplomáticas de ambas situaciones? Bueno, yo creo que conociendo el Uruguay, la posición de los otros 3 estados miembros, creo que pienso yo, ¿verdad? Reflexionará porque el Mercosur, como Mercosur, tiene mucho más fuerza que unilateralmente yéndose cada estado a negociar por un lado. En segundo término, yo creo que no existe oposición de los estados partes para entrar en una negociación. Entonces, lo que Uruguay debiera hacer es poner sobre la mesa cuáles son las alternativas o la conclusión que llegó después de un análisis que hicieron entre China y Uruguay sobre la conveniencia o no de un acuerdo de libre comercio. ¿Cuál sería la situación en que el Uruguay estaría si inicia unas negociaciones unilaterales sin tener el acuerdo? Porque hoy me satisfizo mucho leer lo que señaló el canciller Cafiero de Brasil cuando dijo: la regla de oro del Mercosur es el consenso. Y ahí me hizo acordar al doctor Ramírez Boehner, cuando era canciller, creo que fue en el 95, cuando peleó fuertemente, justamente con la Argentina, con Ditela, canciller Ditela, sobre la forma de toma de decisiones. Incluso voy a ir más allá. Ditela dijo: si Paraguay no está contento puede irse, y se levantó el canciller Ramírez Boehner de la mesa, se fue, y posteriormente fueron a buscarlo y se aceptó esa posición paraguaya de que las decisiones del Mercosur se tomaran por consenso. Eso realmente hoy me emocionó, ¿verdad? Porque trabajé mucho con el doctor Ramírez Boehner. Perfecto, doctor, pero ¿qué impacto podría tener, qué impacto va a tener en Paraguay el hecho de que, por ejemplo, si todos los estados miembros del Mercosur acuerdan un tratado de libre comercio con China y acompañan a Uruguay en la intención? ¿Qué va a pasar con Taiwán? ¿Qué va a pasar con Paraguay? Pero yo leí hoy lo que señaló el viceministro de Relaciones Exteriores, el doctor Carlos Ricciardi,
de que el Paraguay no tiene problema en ir adelante con unas negociaciones con la República Popular de China. Desde luego, siempre sin ningún tipo de condicionamiento con relación a las relaciones diplomáticas que mantiene con la República de China, Taiwán. ¿Verdad? Yo creo que son dos espacios distintos. Uno es lo político, ¿verdad? Y en materia multilateral, comercial, no veo que haya inconveniente en tanto y cuanto no se imponga o no se quiera condicionar la participación de Paraguay en este proceso de negociaciones. Pero te adelanto una cosa, ya recuerdo en el año 2017, en el marco de la conferencia de la Organización Mundial del Comercio, tuvimos en reunión los 4 cancilleres, Nino Boa de Uruguay, el canciller brasileño, y después estaba también la canciller argentino, Faurí, y él comenzó a comentar las negociaciones o las conversaciones, mejor dicho, que estaba iniciando Uruguay. Y fue muy claro a Aloysio Núñez, canciller, le dijo, señor, está bien, pueden hablar todo lo que quieran, pero aquí sobre la mesa vamos a traer y vamos a estudiar los 4, porque yo como Brasil no quisiera que mis industrias sean totalmente afectadas por la invasión de productos chinos, porque sabemos que China tiene un sistema de producción de bienes totalmente a costos la cual nadie puede competir. Nadie puede competir y terminan fundiendo y las además industrias. de eso, Carlos, el país, el Estado miembro de la Organización Mundial del Comercio, que más procesos judiciales sobre dumping tiene es la República Popular de China. Entonces, yo no sé realmente hasta dónde esa relación Uruguay con 3 millones de habitantes y China con 1.400 millones de habitantes puede beneficiar, ¿verdad? Por un lado. Y por el otro, y supongamos que avance Uruguay de por sí, no sé cómo va a arreglar la introducción, si así se puede decir, de los productos que negocie con la República Popular de China. Sé que no va a ser posible. Nosotros tenemos un arancel externo común y eso tiene que ser respetado, no hay otra. Bueno, y también podría generar, si Paraguay acompaña, podría generar problemas en el relacionamiento con Estados Unidos también, porque Estados Unidos y Taiwán hoy tienen un relacionamiento muy estrecho. Y eso de alguna manera podría repercutir también en el mercado norteamericano de los productos paraguayos, ¿o no, doctor? No, yo creo que en general, porque aquí no hay una sola intención de la República Popular de China de establecer o de firmar un acuerdo, un tratado de libre comercio. Lógicamente, hay detrás de todo esto una presencia geopolítica en la región. Y el Mercosur es demasiado importante. Y entiendo que, no sé si hace un año y medio, un funcionario, creo que fue de la Casa Blanca o del subsecretario para América Latina, estuvo en Uruguay y hablando de varios temas y también señaló esto que te estoy diciendo, la preocupación que tenía sobre la presencia china en nuestra región. Pero eso también se debe a que Estados Unidos dio la espalda a América Latina. Tampoco Estados Unidos tiene una política comercial un poco más agresiva a favor de América Latina. Entonces, ¿qué? Los otros encuentran un espacio libre y, lógicamente, con una maleta grande, vienen y recorren nuestro continente. Eso hay que entender también, ¿verdad? Y Estados Unidos tiene que entender. También, sí, efectivamente. Pues cambiando de tema, ¿qué va a pasar con Itaipú y el tratado? Ahora, con esta situación que tiene el presidente Bolsonaro en el Brasil, la posibilidad de que le hagan un juicio político, un impeachment. ¿Qué va a pasar con el tratado de Itaipú? Bueno, yo creo que en el tema de Itaipú yo tengo una visión un poco distinta de lo que aparece en toda la opinión pública, ¿verdad? Yo me pongo en una etapa también de que sé qué hubiese pasado
si la situación era al revés. Si Brasil quería mantener el precio y nosotros queríamos reducir el costo de la energía, ¿verdad? Y vamos a decir, señores, no se respeta el tratado, ¿verdad? Señores, un país más grande nos quiere imponer algo. Es lo que se está diciendo hoy al revés. Pero yo veo de que la forma como se llevó las negociaciones con el Brasil, no digo que tiene que ser secreto, nosotros hemos negociado con Argentina el tema de la deuda de Yacyretá. Fuimos cuantas veces, el Congreso nos llamó, nos convocó, fuimos, se hizo una información pública, en fin, ¿verdad? Y en este caso se señaló y de alguna manera se negoció a través de los medios. Yo no culpo a los medios, ojo, digo que la vocería de gobierno se hizo a través de los medios. Y una negociación diplomática, sí, hay ciertas cosas que uno puede llevar adelante, ¿verdad? Públicamente, sí, informar a la opinión pública, no es que uno quiera esconder absolutamente, pero hay otros temas que tienen que llevarse dentro de lo que es la diplomacia, dentro de lo que es el ámbito de las negociaciones de esta naturaleza. Ahora, ¿qué va a pasar? Me decís, yo creo que desde más de un año Brasil ya señaló de que, que las negociaciones harían pasado a pandemia, no hubo una respuesta a las presentaciones hechas por el canciller, creo que Acevedo, y con esta situación actual yo creo que esto ya pasa directamente para agosto del 2023. Además, el gobierno actual señaló muchísimas veces que ellos prepararían la mesa para el próximo gobierno, es decir, dejarían al gobierno entrante que inicie esta revisión del anexo C. Y es más, en el 2017, en una de las últimas visitas que se hizo con el presidente Cartes, en una declaración conjunta, todavía cuando estaba la presidenta Dilma Rousseff, se incluyó un párrafo donde se señalaba la necesidad de comenzar las negociaciones en vista, o sea, la revisión del anexo C para ir adelantando y acordando lo que tenía a lo que se debía llegar. Pero en este caso no se hizo, no se tomó eso como un instrumento para acercarse a Brasil en una forma racional y iniciar las negociaciones. Pero yo creo, Carlos, que en este momento ya todo pasa con la situación política. Acordate que en octubre tiene las elecciones de Brasil. Sí. Así que y son 2 se complican años, las cosas. Claro, son 2 años sin acordar el costo de la potencia. La tarifa a la energía. Exactamente, de la tarifa a la energía. Brasil avanza sobre hechos consumados porque decidió reducir y Paraguay se mantiene. Entonces, ¿usted cree que esta negociación ya va a pasar directamente para el siguiente gobierno? Yo creo que sí. Yo creo que sí porque... ¿Y de qué manera eso es perjudicial o beneficioso para Paraguay? Bueno, en un comienzo vos señalaste algo en el tema de fait accompli, hecho consumado, en base a lo que establece el tratado, ¿verdad? Porque el tratado establece que a los 50 años debe revisarse y lógicamente la deuda que se va amortizando ya sale del presupuesto, ya no ingresa al presupuesto que tiene que preverse dicho pago. Entonces, lógicamente, el costo de alguna manera tendrá que reflejar ese presupuesto. Bueno, entonces, ¿y qué tendríamos que hacer? Esto, ¿usted cree que ya es irreversible? Esto no se trata, el tema del anexo C, la contratación de potencia, ya no se trata hasta el próximo gobierno. Yo no te puedo asegurar eso, Carlos. Siempre en las relaciones políticas, diplomáticas, juega un papel muy importante la relación de los presidentes, porque los cancilleres o los negociadores muchas veces pueden llegar hasta un estadio, hasta un punto, y que no pueden avanzar y se elevan los jefes de Estado. Yo creo que si hay voluntad en el lado brasileño, ¿verdad? Se podría iniciar esa revisión y avanzar
de tal modo que el próximo gobierno pueda tener ya más claro el panorama y buscar la conveniencia para ambos países, ¿verdad? Porque nadie puede salir perdiendo ni ganando. Hay que encontrar un punto medio que sea beneficioso para los dos países. Doctor Loizaga, ¿y qué piensa de la decisión del Mercosur de no darle el uso de la palabra al presidente ucraniano? Bueno, fíjate que este es un tema político muy complicado, ¿verdad? Político internacional. El Paraguay se ha expresado y todos hemos condenado esta situación que creó Rusia en Ucrania, ¿verdad? Uruguay también entiendo que lo ha hecho así, Argentina de alguna manera, y Brasil mantuvo una expectativa un poco neutral, digamos, ¿verdad? Pero las decisiones definitivamente se toman al más alto nivel y en este caso la participación del presidente de Ucrania quizás podría generar algunos inconvenientes a algunos de los estados parte del Mercosur. Y siempre en este juego de lucha de poderes entre países grandes, hay que mirarlo con mucha tranquilidad y ver cómo avanzar en esto, ¿verdad? Todos queremos que se llegue a un entendimiento, sentarse en la mesa. Es imposible violar es decir, hoy Naciones Unidas prácticamente, no digo que no sirve absolutamente, pero no ha sido tenida en cuenta la organización, no se ha respetado la carta de la organización y en el marco del Consejo de Seguridad, merced al veto, no se han podido tomar decisiones que pudieran compelir a las partes a sentarse y conversar antes que ir con esta guerra que realmente es lamentable, destruye todo un país que después tendrá que ser reconstruido. Y finalmente, doctor, no podemos dejar de hablar del avión iraní venezolano que llegó a Paraguay y que en Argentina está detenido. La embajada turca ya protestó por publicaciones del diario La Nación y por dichos de 2 diputados argentinos. El gobierno iraní hoy ya pidió que le liberen a los tripulantes porque dice que todo es legal y de acuerdo a los convenios internacionales de aeronavegación, etcétera, etcétera. ¿Qué piensa usted de ese tema en particular? Mira, este es un tema, creo que complejo. A Paraguay le tocó circunstancialmente por una situación comercial, ¿verdad? Y bueno, ahora ya está tomando otro matiz, otro cariz con la República Argentina, ¿verdad? Efectivamente, yo leí también en los medios internacionales que el canciller iraní ha solicitado al gobierno argentino, digamos, la entrega de los pasaportes a los ciudadanos iraníes para que puedan regresar y que esto se había dado dentro de un marco comercial. Pero este es un tema, como lo dijo el embajador, que está en la justicia argentina. Yo no puedo opinar, no conozco el tema a profundidad, pero sí puedo decir que está tomando otro cariz este tema de la retención del avión, así como de los tripulantes del avión venezolano, que realmente es un poco raro todo ese proceso el conjunto de personal que estaban, de los tripulantes que estaban en el avión. Bien, en realidad es un cóctel de muchas cosas que ya resultan inentendibles lo que pasa con ese tema. Bueno, al parecer todo va a terminar en un escándalo mediático más que otra cosa, doctor. Y puede ser, ¿verdad? Puede ser, por lo menos aquí se está tomando como una cuestión mediática hacia una persona, ¿verdad? Hacia un grupo que realmente
actuó de buena fe y estamos en un proceso electoral que lastimosamente todos estos hechos mediáticos de esta naturaleza utilizados así no benefician al país. Definitivamente, doctor. Le agradezco muchísimo por su presencia, por haber estado en el péndulo de su casa. Que se recupere cuanto antes. Y bueno, me parece, usted quédese en el país, que así no va a sufrir ninguna enfermedad, porque viaja y últimamente se me está enfermando mucho. No. Un abrazo, doctor. Gracias por su tiempo. Muchas gracias, Carlos, y saludo a todos los olimpistas, que no bajemos la guardia. Así mismo, un abrazo, muchas gracias. El doctor Eladio Loizaga, ex canciller nacional. Tres temas importantes. Me quedé con algo que dijo el doctor Pablo Seitz al inicio. Y es lo que nosotros venimos repitiendo desde hace años. ¿Hasta qué punto la falta de control en el manejo del dinero público hace que la corrupción pase desapercibida y ya no le moleste prácticamente a nadie? Y bueno, la corrupción nos está ganando por goleada y no hay control. ¿Y quién es el responsable? Somos todos finalmente responsables de la falta de control. Hasta el próximo miércoles.